Sí. Decía que el asunto del ascenso a teniente de los 117 suboficiales de banda del Ejército de Tierra es complejo, y la complejidad deriva del auténtico galimatías legal existente en las escalas del Ejército de Tierra antes de la Ley 1789, y que poco a poco se ha ido extinguiendo o se ha ido aclarando en sucesivas reformas legales. Además de los 117 suboficiales citados, hay otros muchos más en la misma escala, también en reserva transitoria, que en su día sí que ascendieron a empleo de teniente. No está clara, por tanto, la cuestión de por qué a estos no los han ascendido, no pareciendo ser la respuesta adecuada el que hubieran pasado a la reserva transitoria con anterioridad a la entrada en vigor de la 1799. Inicialmente, y aunque parezca obvio, habría que comprobar que los 117 suboficiales obtuvieron el empleo de sargento a partir del 1 de enero del 1977 y con anterioridad al 20 de mayo de 1999, fecha de entrada en vigor de la 1799. La ley del régimen de personal de las Fuerzas Armadas, ya que de no ser así, no le sería de aplicación al ascenso. De todas formas, la modificación legal que propone el Grupo Popular exige revisar cada expediente, pues puede haber suboficiales que o bien no hayan obtenido el empleo de sargento en los márgenes ya citados o que al pasar a la reserva transitoria fueran sargento o sargento primero, ya que posiblemente sí tendrían limitación legal para ascender a subteniente, ya que es así porque lo dice taxativamente la ley. Una vez que el Grupo Popular ha aceptado nuestra enmienda transaccional, votaremos que sí. Nuestra pretensión es que los posibles efectos beneficiosos que se produzcan como consecuencia de la modificación de la 46/2015 afecten a todos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que puedan verse implicados, y no solo a los 117 suboficiales de banda del Ejército de Tierra. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Tratamos en esta ocasión una propuesta no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre eliminación de la discriminación por razón de discapacidad contenida en la Ley de la Carrera Militar. Se trata de un reconocimiento al que seguro que aspira cualquier retirado por pérdida de condiciones psicofísicas ajenas al acto de servicio, y bien matizado en el sentido de que la causa que haya determinado el pase a retiro no sea imputable al interesado. Por supuesto, aunque la motivación sea la no discriminación de los discapacitados, la redacción de esta PNL nos parece adecuada, ya que citar solo un caso sería una discriminación positiva hacia ese colectivo difícilmente justificable. En todo caso, se trata de una disposición de corto recorrido, ya que al tener fecha de caducidad, haber alcanzado 10 años en el empleo efectivo antes del 30 de junio del 2019, no afectará a demasiadas personas. Pero sí entiende mi grupo que es una aspiración justa, ya que siempre y cuando la discapacidad no sea debida a una actuación dolosa o culposa del interesado, no importa demasiado es que sea en acto de servicio o no. En ese sentido, vamos a votar a favor de la proposición no de ley del Grupo Popular. Gracias. Muchas gracias, señor Mestre. Buenos días. Bueno, por si fuera poco el recorte que sufren nuestras Fuerzas Armadas, nos encontramos con esta moción del Partido Socialista que podríamos llamar pues del despilfarro, y creo que pues simple y llanamente raya en la ofensa a nuestros militares, porque nos parecen magníficos todos estos grandilocuentes objetivos de la Agenda 2030, de luchar contra la pobreza y tal, si no fuera pues por todo el trasfondo y toda la trastienda que llevan. Por eso digo que no se puede pedir que se consigne un céntimo de su agenda ideológica medioambiental y globalista a costa de la viabilidad y efectividad de nuestra defensa nacional, simplemente porque es amoral. Hablar de desarrollo sostenible en nuestros buques cuando no hay dinero para echarles combustible nos parece hasta ridículo. No se puede pedir que se gaste un céntimo en otra cosa que no sea al menos y siendo cicateros en el mantenimiento y perfecto estado de revista de nuestros buques, aviones, vehículos o instalaciones militares, pues los actuales recortes apenas dejan dinero para la subsistencia de muchas de nuestras unidades. Proponer que se destine parte del presupuesto de defensa a la emergencia climática con la que está cayendo en España es un auténtico despropósito.
momento. Aquí no hay ninguna emergencia climática, sino una emergencia social y una invasión migratoria a la que ustedes no quieren destinar un céntimo porque sus jefes globalistas se lo impiden. Aquí poco o nada sirven unos grandilocuentes postulados como acabar con la pobreza en el mundo, cuando lo único que han generado precisamente ustedes desde que gobiernan es ruina, muerte, enfermedad y desolación en España como consecuencia de su nefasta gestión del virus chino. Acabar con la desigualdad, pero igualándonos a todos en las colas del hambre. Gastar lo que no tenemos en chiringuitos para colocar a afines que se crean con todas estas agendas y sus organismos y observatorios. Desde Vox, precisamente, dijimos durante el confinamiento cómo hacer frente a la ruina que nos venía con una serie de medidas fiscales y sociales que permitieran a los españoles sortear la crisis, como pagarles las nóminas a todos mientras estuvieran confinados y sacar el dinero de todo este tipo de agendas. Una política medioambiental acertada y una lucha contra su obsesivo cambio climático no tiene nada que ver con la transposición de su trasnochada agenda ideológica, nada menos que a la defensa, donde sus recortes han dejado a nuestros barcos, carros y aviones en tierra. La propuesta nuestra pasa no solo por el incremento presupuestario en defensa que devuelva a nuestras Fuerzas Armadas la dignidad que merecen, sino por la interconexión de todas las cuencas de nuestros ríos, la apuesta por la agricultura y la extensión del regadío que cree verdaderos sumideros de CO2, combata la despoblación, combata la pobreza y cree 2 millones de puestos de trabajo y que se reviertan las concesiones hidroeléctricas y se compense a las concesionarias, pero se destinen los 4.000 hectómetros cúbicos que ceden el Pacto o el Convenio de la Albufeira y van al mar en Portugal al riego de campos y al trasvase del Tajo Segura. Eso es luchar contra el hambre y el cambio climático y no con su ruinosa política de persecución de la agricultura, del diésel o cualquier cosa que huela a prosperidad en España. Quiten las garras antiespañolas de la política de defensa. Déjense de despilfarrar en chiringuitos de su cuerda el dinero que necesitan los españoles para sobrevivir y de las partidas necesarias para la defensa y la seguridad nacional. Déjense de propaganda y retiren esta propuesta, que es un insulto a nuestros militares, a los que quitan el dinero para dárselo a sus chiringuitos de amigotes. Muchas gracias. De Portugal. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, felicitarles también, como ha dicho nuestra compañera, las Navidades a todos y desearles que el niño que van a nacer les ilumine a todos y a mí también. Hemos asistido a un monólogo donde han dicho lo que íbamos a decir y se ha referido a todas las fuerzas menos a sus socios de gobierno, que estoy deseando escuchar su exposición. Nosotros estamos de acuerdo, creemos que esta industria es vital para el país y, por lo tanto, vamos a apoyar esta PNL. Hemos sugerido una enmienda muy sencilla. Lo único que venimos a decir, y se lo leo porque son 3 líneas, todo lo anterior debe ser adoptado teniendo en cuenta siempre que el material adquirido satisfaga adecuadamente tanto los requisitos operativos como las características técnicas de nuestras Fuerzas Armadas consideren necesarios para asegurar la defensa nacional. Es decir, potenciar la industria, sin lugar a dudas, nacional, pero desde el punto de vista del cliente, para no perder la competitividad que es necesaria, que cubran realmente las necesidades y que no compremos cosas que no son las adecuadas. Nuestra industria es tremendamente competitiva, es 3,4 veces superior a la media nacional en productividad. Este es un dato realmente extraordinario. También se ha mencionado 2,5 el multiplicador del gasto, lo cual es algo, yo creo, de muy pocas industrias, inédito. Cada euro que se invierte son 2,5, no como los presupuestos generales del Estado, donde han utilizado el multiplicador del gasto del año 85, según el Banco de España. Aquí sí es verdad, aquí sí se recupera 2,5 por cada uno que se invierte. ¿Quién no quiere defender esos casi 60.000 puestos de trabajo? Que lo diga. Y me gustaría saber si los socios del Gobierno están de acuerdo en que España sea la 7ª potencia exportadora de la industria de defensa del mundo, y nosotros aspiramos a que, además de ser la 7ª exportadora, sea la 7ª potencia militar en el mundo, sobre todo teniendo en cuenta la carrera armamentística en la que se ha metido nuestro vecino del sur. Por lo tanto, sí, porque es bueno para el empleo, porque es bueno socialmente, porque crea riqueza, porque se beneficia toda la sociedad de los avances, el velcro, el superpegamento, porque ha sido una industria puntera y es muy versátil, lo ha demostrado dando el do de pecho durante la pandemia. Han fabricado mascarillas, han fabricado respiradores, han fabricado hospitales de campaña, entre otras cosas, porque crea riqueza, como hemos dicho, y sin lugar a dudas, como ha mencionado la diputada, es esencial para la seguridad nacional de este país. Nada más que decir. Muchísimas gracias.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. La crisis producida por el COVID-19 ha puesto en evidencia las carencias y falta de previsión de nuestro Sistema Nacional de Salud, así como que los gobiernos de turno se olvidaron de que su responsabilidad primera y fundamental es la protección de sus ciudadanos. La integración de la sanidad militar asistencial en el Sistema Nacional de Salud, por razones de economía y servicio público, ha originado el cierre y abandono de los hospitales que atendían a los miembros de las Fuerzas Armadas, dejando solamente el de Zaragoza y el Gómez Ulla en Madrid, los cuales también atienden a la población civil de su entorno. Las autoridades de las diferentes comunidades autónomas han valorado de forma diferente, pero todas a la baja, la importancia de sus Fuerzas Armadas y, por lo tanto, el apoyo a las mismas, hasta el punto de la desaparición de hospitales militares como el de Sevilla o la transferencia a la sanidad civil del Hospital Naval del Mediterráneo en Cartagena o la desaparición del Hospital General del Aire en Madrid, por citar algunos casos. Todos ellos con magníficos facultativos que, según se han ido retirando de su vida activa en los ejércitos, sus vacantes no han sido cubiertas. Lamentable es lo que sucede con las instalaciones, muchas de ellas en total abandono. Véase, por ejemplo, el Hospital Militar de Sevilla, que de haberse mantenido mínimamente sería de gran valor y ayuda en estos momentos de coronavirus. En este punto del planteamiento, la pregunta que nos hacemos es: ¿se cree de verdad que una nación como la española, con sus limitaciones, recursos y principio constitucional de igualdad, puede mantener la sanidad de todos los españoles en manos de 17 autonomías, cada una con su criterio y prioridades? Las Fuerzas Armadas pueden y deben colaborar al esfuerzo común en situaciones de catástrofes. Su estructura, medios, jerarquía, disciplina, su disponibilidad casi inmediata y, sobre todo, su espíritu y voluntad de servicio las hacen muy útiles en circunstancias como las que estamos viviendo. En los últimos años, las Fuerzas Armadas han priorizado el esfuerzo en el apoyo sanitario a las unidades que están desplegadas cumpliendo misión fuera de nuestras fronteras y, por ello, su personal y material están adaptados a campaña. Los médicos y sanitarios especializados y entrenados para las misiones más probables con las que tendrán que hacer frente, traumatólogos, anestesistas, psicólogos, etcétera, y las instalaciones y materiales transportables y desplegables. El Ejército de Tierra puede desplegar 2 hospitales de campaña Roble 2 con capacidad de 50 camas cada uno, así como una estación de descontaminación de agresivos nucleares, biológicos y químicos. Estos 2 hospitales proceden del desmantelamiento, en febrero de 2019, del único hospital de campaña de máximo nivel, Role 3, que tenía España y que podía atender a una población de 25.000 personas en situaciones de conflicto y catástrofes. Sin personal facultativo ni instalaciones de campaña suficientes, consideramos muy difícil el apoyar el despliegue de la fuerza en caso de un conflicto armado de cierta envergadura. Y este es el principal problema que debemos denunciar y ante el cual debemos proponer medidas concretas para que pueda ser resuelto. La operación Balmis ha puesto de manifiesto la utilidad de las Fuerzas Armadas, aportando medios y personal sanitario a hospitales militares y civiles, prestando asistencia médica de forma puntual en residencias con carencia de dicho personal, reforzando las capacidades de transporte vital básico y avanzado, aportando capacidad de camas UBI e incluso se ha dado alojamiento en dependencias de las Fuerzas Armadas a personal sanitario para su descanso. La lista de actuaciones sería interminable y todo ello se ha realizado en todo el territorio nacional. Con la operación Balmis, la propia ministra de Defensa ha reconocido que si bien tenemos una sanidad militar más preparada para misiones, no lo está tanto para una pandemia como la que hemos sufrido, poniendo de relieve la falta de personal y medios. En sanidad se necesitan equipos multidisciplinares, pero fundamentalmente médicos, y no parece que haya interés por parte de los graduados en medicina en formar parte de la sanidad militar. Así pues, ante la falta de médicos y la escasez y dispersión de materiales propios de la sanidad militar, nos encontramos con la necesidad y la obligación de potenciarla en aras de prestar un servicio de calidad y con oportunidad en todo el territorio nacional, de la misma manera que hace la UME, no solamente a los militares, sino a la sociedad española en general a la que sirven. Lo anterior invita a una reflexión. ¿Son estas carencias una vulnerabilidad que pesará gravemente sobre las capacidades militares en el caso de que tuviesen que ser desplegadas en un conflicto armado? El limitado papel que cumplen las llamadas misiones de paz, en las que afortunadamente las bajas son ocasionales, no ha puesto de manifiesto las necesidades reales en combate. Por todo lo anterior proponemos dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos de material y financiero suficientes para constituir al menos una instalación de campaña Role 3 y 2 instalaciones Role 2, una de ellas con capacidad para ser embarcada, además de cubrir adecuadamente los servicios de sanidad de campaña de buques y unidades de los 3 ejércitos.
reforzar los servicios asistenciales de los 2 hospitales militares existentes en la actualidad, recuperar el Hospital de San Carlos, cedido actualmente al SAS, y coordinar la actuación de estos 3 centros con los servicios sanitarios de las comunidades autónomas correspondientes. Y, finalmente, considerar los medios para fomentar la motivación de los facultativos y personal sanitario para ingresar en las Fuerzas Armadas como personal profesional o como voluntarios. Finalmente, feliz Navidad y lo mejor para sus señorías y sus familias para el 2021. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, por el tiempo que me ha dado. Muchas gracias, señora Sarta. Lo mismo que... Gracias, señor presidente. La cuestión del Yemen echa un lugar común en esta comisión. El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos está en su papel de atraer nuestra atención de nuevo, como ya han hecho otros grupos de esta Cámara, hacia el drama de la guerra. Agradecemos su sensibilidad, porque ningún grupo parlamentario puede superar a Vox en su deseo de paz a los hombres de buena voluntad, más aún en estas fechas de Navidad, que deseo muy feliz a todos ustedes. De ahí la natural inclinación a mostrar nuestra conformidad con el punto 3 del petitum de su proposición no de ley. Contribuyó a alcanzar la paz anteponiendo cualquier otro interés el compromiso internacionalmente asumido por España en defensa de los derechos humanos es sin duda una aspiración muy noble, aunque también demasiado genérica e idealista. De entrada, según el dictamen del grupo de expertos del Yemen, que sus señorías invocan, todas las partes en el conflicto han continuado cometiendo una serie de violaciones de derechos humanos. ¿Puede acaso identificarse el bien o el mal en ese caso con alguna de las partes? Señorías, estamos ante una guerra en la que Arabia Saudita, una nación amiga de España, está ejerciendo su legítima defensa en coalición con otros 8 Estados árabes de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. España podría ejercitar sus buenos oficios en favor de los más débiles que sufren las consecuencias de esta guerra inacabable. Pero ello no supone que debe impugnar el derecho de Arabia Saudita a defender sus intereses vitales frente a los ataques de los rebeldes hutíes alzados contra el gobierno legítimo de la República de Yemen. Tales intereses no se limitan a la integridad territorial, sino que se extienden a la prevención del riesgo de desestabilización de la península arábiga por parte de Irán. ¿Es Irán un Estado ejemplarmente respetuoso con los derechos humanos, señorías? Tampoco es posible ignorar la potencial amenaza que para Occidente supone la presencia yihadista en un territorio geoflanqueante de uno de los más importantes choke points de la navegación mundial y el apoyo que, en consecuencia, prestan a la coalición Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Pues bien, la confianza que España inspire en sus socios y aliados es clave para la salvaguarda de nuestros intereses estratégicos. Y el Gobierno social comunista, del que su partido, señorías de Unidas Podemos, forma parte, ya ha hecho lo suficiente para socavarla con su insensata actitud hacia Venezuela. No hace falta añadir nuevos motivos, sino más bien reflexionar sobre lo que está sucediendo en el entorno geopolítico próximo en relación con las Canarias y la espinosa cuestión del Sáhara. Así pues, el Grupo Parlamentario Vox votará en contra del tercer apartado de su petitum, puesto que la promoción de los derechos humanos no excluye el derecho a la legítima defensa ejercido de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. También votaremos en contra de los 2 anteriores. Del primero de ellos, por no ser la ayuda humanitaria competencia de esta Comisión de Defensa. En cuanto al segundo, porque es criterio sostenido con anterioridad por este grupo parlamentario oponerse al control ex post de las exportaciones de armamento, máxime en este caso por los motivos de legitimidad en el uso de la fuerza que han sido aducidos con anterioridad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rossetti Fernández de Castro. Y finalmente...